Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Más del 50% de la población del mundo habita en grandes ciudades, lo que nos orilla a repensar lo que la palabra urbe significa. Hoy vamos a platicar con Gabriela Gómez Montt, directora del Laboratorio para la Ciudad de México, quien lanza una nueva mirada a nuestra megalópolis y nos invita a pensarla como un gran banco de ideas y soluciones a partir del conocimiento y la tecnología. Esto es Los Observadores. Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida a Los Observadores. Muy contenta de estar aquí, muchas gracias. Ayúdame a entender la megalópolis como un concepto creativo, como un espacio de oportunidades y no simplemente como la define la Real Academia, como un conjunto de calles y edificios regido por un ayuntamiento. El tema de la megalópolis nos parece especialmente intrigante porque justo es una de las características que siempre ha sido parte de la naturaleza de la Ciudad de México, de cómo se ha definido desde hace varias décadas, tanto nosotros mismos como capitalinos, pero también una definición internacional un tanto problemática por ahí por los 80s y los 90s, porque la gente volteaba a vernos y veía esta masa de gente que no se podía nombrar, que no se podía entender, y pues nos volvimos un tanto como el ejemplo de todo lo que no debería de hacer la humanidad, ¿no? O sea, de un espacio caótico, un espacio demasiado grande, en donde los excesos imperan, en donde ubicado no se en zonas de bien. riesgo, ¿no? De sísmico. Zonas de riesgo, sí, es todo un tema. Sí. Lo que ha sido sumamente interesante es ver la evolución de este término, que lo hemos tratado justamente de seguir empujando a nivel local, que es hoy en día más o menos el 50% de la humanidad vive en ciudades. Entonces creo que ya entendimos que esta vida urbana es inevitable para toda la humanidad y que también las megaciudades también son inevitables, y creo que hemos empezado a hacer las paces y entender que también son espacios intensos de creatividad, de posibilidades, porque como en cualquier lugar, ¿no? Esta capacidad combinatoria, entre más elementos tienes y más cantidad de esos elementos, funciona como un DNA, si quieres, urbano, en donde todo es posible en grados sumos. O sea, incluso estadísticamente estaríamos pensando que el talento y las ideas pues deben de abundar más. Claro, y lo que es inclusive interesante en ese paradigma es que gente como Steven Johnson, que ha estado estudiando el metabolismo de las ciudades, ha visto que inclusive es exponencial. Ni siquiera es porque tienes 100 ciudadanos a diferencia de 200, tienes 200 ideas más, sino simplemente por alguna extraña razón funciona como un metabolismo de un organismo en donde se vuelve exponencial. Entre más posibilidades tienes, más gente, y también tienes un territorio acotado, va creciendo en una gama bastante impresionante, y hay estadísticas sumamente interesantes de cómo la innovación normalmente está íntimamente ligada a espacios urbanos y espacios de concentración humana. Me queda claro que ya nos acercamos a una definición que me parece aporta muchísimo y debería de ayudarnos a ver nuestra ciudad diferente, pero tú diriges un espacio, un laboratorio para la ciudad, y cuando uno piensa en un laboratorio, pues piensa en experimentos. ¿Qué sucede en esta institución? Sí, de hecho, lo acabas de decir muy bien. Lo que nos toca son las provocaciones y los experimentos, así que lo definiste de manera fenomenal. Pues somos parte de una familia chica pero creciente de laboratorios a nivel internacional que pertenecen a gobierno. Y hace 2 años, cumplimos 2 años en junio, de hecho, de existencia, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, me invitó, hizo su propia provocación y me dijo: a ver, Gabriela, sé que has estado muy interesada en temas de innovación, sabía de un par de fellowships, de becas y redes de las cuales soy parte. Me dijo: ¿tú qué harías si te dejara yo diseñar un departamento inexistente? Entonces, imagínate nada más, o sea, así de abierta era la propuesta. Así de abierta, con 2 componentes muy importantes para él, que era entender la innovación y la participación ciudadana, que justamente me parecía una combinación única y muy particular y muy interesante, porque la innovación normalmente justo se pudiese hacer casi sinónima a estos espacios grandes, estas compañías grandes, donde efectivamente hay toda una serie de cosas sucediendo, pero hay nuevos paradigmas que también posibilitan lo que nosotros llamamos innovación cívica, que también es gente común y corriente, digamos, que también pudiese tener ideas absolutamente fenomenales que pudiesen mejorar la calidad de vida, ¿no? Eso también, y también la inteligencia colectiva, porque una cosa es la gente brillante, escondida como en estos pequeños espacios y sombras de la ciudad,
Pero la otra cosa es que también sucede en una megalópolis cuando juntamos a 22 millones de mentes de pronto para poder pensar, ¿no? O sea, entonces el conocimiento distribuido, por ejemplo, es uno de los temas que también se nos hace absolutamente fascinante y que permite por primera vez ciertas estructuras tecnológicas y que yo creo que estamos apenas empezando a explorar. Desde el laboratorio, ¿cómo se cataliza ese conocimiento? Justamente lo acabas de definir muy bien. Como te mencionaba, no somos el único laboratorio en el mundo, o sea, existimos más o menos como 7, pero sí fuimos el primero en una megalópolis, fuimos el primero en Latinoamérica y también en una ciudad emergente, ¿no? Una de las cosas que ha sido una conversación muy interesante con mis contrapartes en otras ciudades, en Estados Unidos, en Dinamarca, etc., es que la Ciudad de México no se puede desligar de sus características sociales. O sea, efectivamente tenemos a gente sumamente sofisticada trabajando en un espectro tecnológico de innovación que se ve de tú a tú con todo mundo, pero por otra parte también justo esta ciudad, el 60% de esta ciudad es informal, lo cual significa que el 60% de esta ciudad fue creada por sus habitantes de alguna manera u otra. Entonces, ¿qué implicaciones tiene también pensar que esta capacidad creativa de una ciudad también tiene un factor sumamente social y que no pensemos que la clase creativa es nada más la que vemos en las universidades, en los clústeres creativos, en la Condesa y en la Roma, sino que también hay algo ahí que empezar a contabilizar y que también se pudiese volver parte de este ecosistema, de este organismo, de este metabolismo social, si es que en primera lo podemos ver, porque muchas veces hay ciertas áreas del quehacer urbano que no forzosamente hemos visto a los ojos, como por ejemplo la informalidad. Nosotros que sí creemos que hay toda una serie de capacidades inherentes a necesitar inventarse una vida aquí, que también podían ser muy interesantes explorarlas y saber que somos esa gama entera de posibilidades, ¿no? Ni una cosa ni la otra, sino una variación. ¿Cómo gestionar ese talento, si lo podemos llamar talento, o esa capacidad de creación en 20 millones y desde una institución? ¿Es viable? ¿Cómo administrarlo de manera que el impacto se vea en los ciudadanos? Me encanta tu pregunta porque este es nuestro gran reto y te confieso que ese es el gran experimento del laboratorio, es el laboratorio en sí mismo porque justamente nos estamos metiendo a ciertos temas que no forzosamente hay una respuesta única. Por medio de varias plataformas que hemos creado hemos visto que la tecnología y estas, por ejemplo, los medios sociales, estas plataformas justamente para empezar a agregar conocimiento desde otros espacios, tienen la capacidad efectivamente de volverse esta inteligencia colectiva de la que hablamos, o sea, agregar conocimiento de varias partes y también distribuir conocimiento de diferentes formas, pero también tiene la capacidad de volverse Torre de Babel. Entonces, ¿qué hacemos entre estos dos polos y estas dos posibilidades? Y te confieso que estamos en plena exploración, la verdad, dando nuestros primeros pasos y nuestros primeros pininos, tratando justamente de entender qué implicaciones tiene esto. Obviamente la tecnología conlleva muchas posibilidades nuevas que no teníamos antes como sociedad, porque poner a conversar a 22 millones de personas tiene sus complejidades por obvias razones. Ahorita la tecnología, si no a ese grado, sí deja que estas conversaciones urbanas, estas conversaciones de ciudad se empiecen a gestionar y articular de formas distintas. Ahorita vengo regresando de MIT, que como sabes ahí justamente han estado activamente explorando tecnología y sus repercusiones sociales, y una de las conversaciones más interesantes que tuve por allá es justamente con gente que está trabajando en este nuevo tipo de plataformas, ¿no? O sea, ¿qué significa poder distribuir conocimiento? Dame un ejemplo de cómo podría funcionar. Sé que no existe. Sé que hay que crearla, pero dame un ejemplo cómo podría funcionar o qué visualizaciones ya existen. Pues, por ejemplo, te cuento ahorita el Media Lab, que está dirigido por Yoito, que es uno de los grandes cerebros en innovación a nivel internacional, y la verdad es que un pionero en visionario en muchos aspectos. Acaba de traerse al Media Lab a dos de los cerebros principales detrás del Bitcoin y de todo este pensamiento a través de estas nuevas posibilidades. Formas de pago, ¿no? Bueno, surgieron como formas de pago, en realidad son infraestructuras financieras, ¿no? Exacto, pero justo lo que es muy interesante es que la tecnología que está detrás de esto posibilita toda una serie de cosas, por ejemplo, a mí que me encantó en términos de identidad, o sea, de crear identidades digitales para personas, en términos de poder crear también transparencia, que es uno de los temas que hemos estado tocando a través de Ciudad Abierta, porque es más que nada cómo funciona el sistema en donde estás desapareciendo la autoridad. Ahorita la autoridad sigue muy presente en nuestros sistemas. O sea, tú ¿por qué le crees a un banco o por qué le crees a una institución? Normalmente es por la gente que lo comprende. Ahorita en estos nuevos modelos distributivos estamos desapareciendo la figura de la autoridad
y básicamente nos responsabilizamos todos. ¿Qué implicaciones tiene eso? En todos nuestros aspectos vitales va a ser interesantísimo. Y te digo, ellos mismos dicen, estamos apenas en los comienzos de esta conversación y exploración. Déjame aventurar una hipótesis. Podríamos pensar en un efecto Uber, si así lo podemos llamar, pero en instituciones financieras o en instituciones jurídicas, etcétera. Es decir, donde ante una oferta eficiente, mucho más funcional, con credibilidad, etcétera, pues se derrumban viejos paradigmas y entramos en nuevas dinámicas. No, tocas dos puntos importantes. Una de ellas es efectivamente estos nuevos modelos, que uno de los temas que también estamos explorando de manera intensa en el laboratorio, lo que le están llamando la economía de la reputación. Porque básicamente justo lo que deja la tecnología es que tengamos una interacción distinta entre usuarios, ciudadanos y estas instituciones que nos representan. ¿Qué implicaciones tiene esto para el gobierno? Que me parece fascinante. Hablando de autoridad y de un paradigma nuevo, pero que se va a intensificar aún más, y ahorita te cuento por qué. Ahorita, en términos de, por ejemplo, pones el ejemplo de Uber, pues los taxistas, la forma de regular el gremio de los taxis tiene que ver con una autoridad que tiene que vigilar a 140,000 taxistas allá afuera. ¿Qué sucede cuando te subes a un Uber? Es tú dando tu calificación en tiempo real, de manera inmediata, y un sistema que puede responder de manera rapidísima ante lo bueno y lo malo. Entonces, eso justamente son nuevas formas de entender la regulación a partir de tecnología, en donde el ciudadano va a tener un papel cada vez más activo en que las cosas funcionen como deben. Entonces, justamente se redistribuye la autoridad. Ahora, ¿qué sucede con Bitcoin y con blockchain y todo esto que ahora se está explorando? Es que ni siquiera hay autoridad como tal. O sea, no existe el dueño de Uber, no existe el secretario de... Se autorregula el sistema, y entre además más gente esté participando en este sistema, más difícil se vuelve que haya alguien que lo manipule, ¿no? Entonces, la transparencia, la rendición de cuentas, la identidad única, las redes distribuidas de conocimiento, todo eso empieza justamente a gestionarse desde un paradigma nuevo. Que eso es lo que me parece fascinante, porque siempre que existe un paradigma nuevo, empiezan posibilidades que nunca imaginamos hasta que se vuelve posible, ¿no? Entonces, son el tipo de temas que nos ha intrigado mucho empezar a explorar, a nivel mental, conceptual, pero también cómo podemos empezar a ponerlos en práctica al mismo tiempo. Pues básicamente el laboratorio para la ciudad es el área experimental del GDF. O sea, nos toca de alguna manera hacer un espacio en donde empezamos conversaciones. Básicamente nuestra pregunta es, ¿qué ideas hay allá afuera en el mundo, tanto de ciudadanos como de expertos, como a nivel internacional, que pudiesen nutrir el quehacer de gobierno? Porque una de mis grandes epifanías desde que entré a gobierno, porque estos 2 años que llevo fue mi primera vez estando en contacto cercano con el gobierno, inclusive te podría decir, es que el gobierno es una gran máquina para hacer ciudad. Ahora, ¿qué sucede también? Es que por su tamaño, o sea, nada más el GDF tiene 300,000 personas trabajando en ellas, o sea, una ciudad. Es un pequeño país. Sí, es un pequeño país, efectivamente. Pues obviamente tiene sus pequeñas mañas acumuladas con el tiempo, pero justamente hay nuevas tecnologías, nuevas ideas, que si tú insertas estas ideas y esta tecnología, estas posibilidades dentro de esta máquina para hacer ciudad, tu efecto puede ser multiplicador. Lo que me encargó el jefe de gobierno es cómo podemos empezar a crear vínculos mucho más estrechos, mucho más intensos entre ciudadanía y gobierno, para que el gobierno también pueda capitalizar el talento que existe allá afuera. Justamente tenemos muchos formatos distintos en donde intentamos en una primera instancia abrir conversaciones con la ciudadanía, como las que estamos teniendo ahorita, porque justo la verdad es que ha habido una gran aceptación y la verdad es que estoy muy agradecida con nuestros secretarios, que han sido grandes cómplices en empezar conversaciones y han estado bastante interesados en ver, bueno, qué implicaciones podría tener esto que te estoy contando, ¿no? Nuevas formas de regulación y cómo pudiésemos nosotros crear tecnología que pudiese empoderar a los taxistas y, a la par, crear nuevas formas de regular este bien común, este espacio común, ¿no? Pues ahí lo que nos dice hoy Gabriela lo que hace hoy Gabriela es provocarnos a mirar la ciudad de una forma distinta, a verla como un espacio creativo, a vernos como ciudadanos con nuevas posibilidades, y todo esto sucede a través del Laboratorio para la Ciudad, una institución del gobierno que intenta marcar la pauta para reconceptualizar el espacio en el que vivimos. Muchas gracias por estar aquí. No, Iván, a ti muchísimas gracias.
Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.